capítulo 5. Y estamos naciendo del Espíritu. Esta va a ser la segunda parte. Recuerden que la primera de naciendo de nuevo es pues, del agua y del Espíritu. Amén. Basado en Juan capítulo 3, cuando Nicodemo se llegó a Yahoshua para preguntarle que cómo hacía él para entrar en el reino de los cielos. Y Yahoshua le dijo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. O sea, hay un nacimiento nuevo, porque el mismo Nicodemo no lo entendía. Decía, bueno, ¿cómo un hombre siendo viejo puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Eso sí está, ¿verdad? Difícil. Pero Yahoshua le estaba hablando de un nuevo nacimiento espiritualmente hablando. Amén. Amén. Entonces, en la enseñanza anterior, que fue la primera parte del nacimiento del Espíritu, ¿verdad? Esta es la segunda. Aprendimos varias cosas importantes. Aprendimos que todo el que recibe el Espíritu del Santo necesita una señal. Aleluya. Como evidencia. ¿Cuánto lo creen? En el libro de Primera de Samuel, vamos a dar rapidito un pequeño repaso. En el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 10, versículo 6 al 12, ¿verdad? Cuando Saúl, rey de Israel, habló, aleluya, recibió el Espíritu del Santo. Dice Samuel, entonces el Espíritu de Yahweh vendrá sobre ti con poder. O sea, le dijo a Saúl, mira Saúl, tú fuiste ungido como rey, pero ahora vas a ser lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en la antigüedad no era para todo el pueblo, era solamente para los reyes o los sacerdotes, amén, que tenían que ser guiados por el Espíritu de Yahweh, entonces no todos lo recibían, amén. Entonces, dice el versículo 7, Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 6 y 7. Entonces el Espíritu de Yahweh vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, escúcheme, haz lo que te viniera a la mano, porque ya Elohim está en ti. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrenda de paz. Vamos a leer hasta el 9. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Yahweh su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. O sea, Saúl fue lleno del Espíritu Santo, amén, del Espíritu del Santo, el Ruach HaKodesh, en aquel mismo instante, amén, y amén, hubo señal, profetización, amén. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 17, mire lo que dice. Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán. Ahí está, ¿ves? Hay señales, ¿ok? Hablarán nuevas lenguas. Y cuando es algo nuevo, es nuevo, ¿ok? O sea, aprendimos también, ¿verdad? Vamos a ir a Hechos, capítulo 10, versículos 44 al 46. Que esas señales cayeron cuando Pedro estuvo con los gentiles, o sea, las naciones, gente que no era judía, no estaba en pacto. Hechos capítulo 10, versículo 44 al 46 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre las naciones, sobre los gentiles, los no judíos, se derramase el don del Espíritu del Santo, porque los oían. Escuchen bien, el 46. Repitan conmigo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es muy importante las señales. En el libro de Números, en la Torá, y le estoy llevando a los profetas, a los apóstoles, la Torá, para que se den cuenta de que estas señales sí están en las Escrituras. Número capítulo 11, versículo 26 al 29. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu,
Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. ¿Qué hicieron? Eran señales. Amén. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizaron o profetizan en el campamento. O sea, que ellos tenían que tener una señal contundente, diferente a todos los demás para que todo el mundo se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Amén. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Moisés, impídeselo. Y Moisés le respondió a través, como profetizando, de que ya no solamente los reyes y los sacerdotes, sino que todo el pueblo, dice, tienes tus celos por mí, ojalá todo el pueblo de Yahweh fuese profeta, profetizaran, que Yahweh pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Sí se están dando cuenta? O sea que definitivamente es una promesa para todos, porque el mismo Moisés desde el principio profetizó que el pueblo recibiría, todo el pueblo de Yahweh recibiría. Y ahí es donde se cumple la escritura, que ya usted no tiene que llamar padre a nadie, ni nadie tiene que enseñarlo, sino que el mismo Rúa. Eso no significa que usted no se va a sujetar a las autoridades superiores, como muchos piensan. No, pero mire que aquí yo me voy a caminar por mí mismo porque ya tengo el Espíritu Santo. No, el Espíritu también es orden. Amén. Hay un establecimiento, una ordenanza. Significa que usted también, porque hay personas que no tienen un pastor, que están solas, que están por allá en un lugar, ¿sí o no? No tienen una congregación. Bueno, el Padre allí cumple su palabra, porque si tiene el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo, ellos pueden leer la palabra y el Padre puede interpretarle porque ya tiene su Espíritu, ¿me entiende? Le ha depositado de su Espíritu. Ahora, hay algo que me preguntaron, y dice, veo el pastor, ¿y qué es esa señal de esos dos hombres, Eldad y Medad? Bueno, Eldad significa amado por Elohim. Los que se quedan recibieron. Y por eso es que muchas veces esos detalles bíblicos, esos dos que se quedaron, entonces el detalle es que Elohim le regala su espíritu al que ama. Ahora, si usted no lo ha recibido, usted puede, porque eso lo vamos a hablar ahorita en esta misma enseñanza más adelante, cómo recibir el Espíritu Santo. Amén. Entonces, y me da, dice, amado con afecto, o sea, la misma cosa. ¿Ok? Entonces Elohim nos ha dado su espíritu por amor. La salvación por amor. Amén. Todo porque Él es amor. Ahora también aprendimos que existen lenguas angelicales y terrenales. Amén. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. 13:1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, ahí está, ¿ve? Hay lenguas espirituales, hay lenguas terrenales. Esta es la confusión para muchos y la piedra de tropiezo para unos que dicen que solamente el Espíritu Santo es cuando ya si usted habla inglés o habla español, ya usted tiene el Espíritu Santo. ¿Quién le dijo eso? ¿He escuchado eso? Digo, esto es increíble. Entonces yo no tengo el Espíritu porque yo no hablo sino español, porque el inglés es medio machuco, entonces tengo el Espíritu a media. ¿Sí o no? No, así no es. En Hechos capítulo 2, versículos 5 al 8, es porque allí estaba manifestada, ¿verdad? Y el Espíritu hace como quiere. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Eso lo dice 1 Corintios 2:11. Dice que el Espíritu hace como Él quiere. Y allí en Hechos 2, del 5, ¿verdad? Al 8 que acabo de mencionar, pues claro, está un repartimiento porque el Espíritu quería hacer una demostración de su poder y hacer entender que los que estaban ahí, porque no eran cualquiera los que estaban ahí. Ya dije que el versículo 5 dice, eran judíos, ¿verdad? Y él quería darle testimonio de lo que estaba sucediendo en una fiesta de Shavuot, que es una fiesta donde, ¿verdad? Es el repartimiento de las lenguas, que muchos le llaman Pentecostés. Ahora, una cosa importante, la pregunta es, ¿cuál es el propósito del recibimiento del Ruach HaKodesh? Amén. Entonces, número 1, vamos a hablar por el número 1. El principal es el sello de aprobación, la garantía de un tabernáculo eterno. Significa que le pertenecemos a Él. Amén. Aleluya, esa es la prueba más contundente. 1 Corintios, ya lo hemos leído, lo leímos la semana pasada, pero vamos a volverlo a releer. 1 Corintios 14,
desde el versículo 1 al 5, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Ok? Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Elohim. Ahí está la clave para responder que muchas veces existen lenguas como Elohim quiere usarlas, ¿verdad? Traducibles en cuanto a que son lenguas angelicales, pero traducibles, pero también existen lenguas terrenales que hable castellano, nosotros podamos entenderle si estamos en un lugar, pero si es en inglés, pues en inglés, así como pasó en Pentecostés, en el libro de los Hechos capítulo 2. Pero también hay lenguas angelicales, por eso el apóstol Pablo hace ese énfasis allí. Hay lenguas que de repente usted va a escuchar y no entiende, entonces por eso el apóstol Pablo dice, oye, es mejor que hayan traductores para podernos edificar, ¿sí? Porque la lengua está ligada a la profetización. O sea, ahí es donde está hablando Pablo, ¿verdad? El hablar en lengua y que profetice. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahí está. O sea, que haya una traducción, algo claro para el pueblo. Amén. Amén. El que habla en lengua extraña, el versículo 4, así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la congregación. O sea, que haya una interpretación. Amén. Así que quisiera que todos ustedes hablasen lenguas. O sea, no estamos hablando de que Pablo decía que no hablaran lengua, porque hay muchos que están malinterpretando. Lo que él quería decir es que cuando estamos en la congregación, todo el mundo habla lengua y no hay nadie que esté interpretando, o hay gente allí presente, van a decir que estamos locos, porque no están entendiendo. Entonces, pero si hay interpretación, ¿verdad? Entonces podemos ser edificados. Así que quisiera que todos ustedes hablasen lengua, pero más que se interprete, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la congregación reciba su edificación. ¿Se está dando cuenta? Ok, ahora sí vamos a entrar a la pregunta. ¿Cuál es el propósito de recibimiento del Ruach HaKodesh? El principal es el sello de aprobación o la garantía de un tabernáculo eterno. Significa que le pertenecemos a él. Romanos capítulo 8, versículos 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Elohim mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Yahoshua, no es de él. Pero si Yahoshua está en ustedes, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Ruach HaKodesh de aquel que levantó de los muertos a Yahoshua mora en ustedes, el que levantó a Yahoshua de los muertos también vivificará vuestras almas mortales por su Espíritu que mora en ustedes. O sea, que nosotros no podemos ser resucitados si no tenemos el Ruach HaKodesh para vivir una vida eterna, porque la garantía de un tabernáculo eterno es el sello del Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 20, dice así la Escritura: porque todas las promesas de Elohim son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Elohim. Y el que nos confirma con ustedes en Yahoshua, y el que nos ungió es Yahweh, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. O sea, ¿qué son las arras del Espíritu? En la tradición hebrea, las arras eran 10 monedas de plata que se le entregaba. Amén. Eso lo vemos en Lucas capítulo 15, versículo 8 al 10, donde una mujer perdió una de las dracmas, una moneda de plata. Pero algo interesante es que esas arras del Espíritu se nos entrega a nosotros como un intercambio. Amén. De decirle, mire, es como cuando un hombre va donde una mujer y le dice, mira, aquí está mi anillo de compromiso, estoy comprometido a casarme contigo. O le entrega, antes eran las arras, ok, yo aquí te entrego 10 monedas de plata, ok, eso es para decirte a ti, yo me voy a casar contigo. Entonces cuando recibimos el Ruach HaKodesh, es la garantía, la promesa, por eso dice, en él las promesas son sí, amén. 2, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Cuánto lo creen? Amén.
Entonces, wow, ¿cuál es el propósito? Bueno, el primer propósito es, aquí están las arras de la salvación. Estoy comprometido en que tú vas a ser mío o mía. ¿Ok? Y nos entrega el sello del Espíritu Santo. Y ese rúa en nuestro corazón, su Espíritu en nosotros, porque una cosa es tenerlo al lado y otra cosa es que esté en nosotros. Él nos ayuda, nos guía, nos protege, sí. Pero que esté en nosotros. Una cosa es que esté al lado de nosotros y otra cosa es que esté con nosotros. En nosotros. Porque cuando está en nosotros, entonces su poder actúa a través de nosotros. Amén. ¿Sí o no? Una cosa es mirar lo que otros hacen. Otra cosa es hacer que ese poder funcione. Amén. No sé si me copiaron lo que quise decir. El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, que de una forma, cuando usted está lleno del Espíritu, cuando tiene el Espíritu en usted, si usted no sabe pedir, no te preocupes, el Espíritu va a pedir por ti. Solamente manténlo avivado ese fuego. Y Él va a interceder, porque a veces nosotros estamos pidiendo y no saben ni lo que estamos pidiendo. Como aquellos dos, ¿verdad? Yo me quiero sentar al lado del derecho y al lado del izquierdo. Y a Ochoa le dice, ustedes no saben ni lo que están pidiendo. No sabemos a veces pedir. Por eso no reciben. No recibimos porque pedimos mal. ¿Sí o no? Pero el Espíritu sabe cómo interceder por nosotros. Así que el que tiene el Espíritu del Santo, por eso cuando hablamos en lengua, hablamos cosas extrañas. Pero el Espíritu está intercediendo por nosotros para saber cómo vamos a pedir correctamente. ¿Tiene sentido? Amén. Y el versículo 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Mire lo que está diciendo. Porque conforme a la voluntad de Elohim intercede por los santos. O sea, el Espíritu va a interceder exactamente cuál es la voluntad de Elohim. Porque a veces estamos pidiendo lo que no es voluntad de Elohim. Amén. Y sabemos que a los que aman a Elohim, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son elegidos. ¿Ok? Llamados. ¿Ok? O llamados. Ahora, interesante, ¿verdad? 3. El Espíritu nos capacita. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 7. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais no hebreo, o sea, no judío, cuando era gentiles de las naciones, se os extraviaba llevándolos como los se llevan los ídolos mudos. Por esto, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Elohim llama anatema a Yahoshua, y nadie puede llamar a Yahoshua amo, sino por el Espíritu. O sea, no podemos decirle amo, tú eres nuestro Padre, tú eres mi Rey, sino por medio realmente del Espíritu. Porque no queda en palabras. Es como el que dice pero no hace. Porque el que busca el Espíritu es porque le ha buscado con diligencia. Por eso tenemos que ser diligentes. Amén. En buscar el Espíritu. Ahora bien, hay diversidad de dones, muchos regalos, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el amo es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Elohim, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Habla de dones, regalos, habla de operaciones y de ministerio. Esto lo vamos a estar hablando más adelante porque no es ahorita el momento para hablarlo. 4. El Espíritu es quien nos guía y fortalece en nuestra fe. Mire todo lo que hace el Espíritu por nosotros. Amén. Vamos a ir a Juan capítulo 14, versículo 25 al 27. Aquí tengo la versión interpretada. Juan capítulo 14, 25 al 27. Dice así, versión interpretada. Les he enseñado estas cosas estando presentes, pero cuando reciban de mi Espíritu, Él los fortalecerá
y les recordará mis enseñanzas para ser guiado a toda verdad. Yo les doy de mi paz, no como el mundo la da. Y no se turbe vuestro corazón por las cosas que sucederán. Amén. Ok, las versiones que ustedes tienen se suenan un poquito diferente, pero es lo mismo. Aquí hay más claridad. Amén. Ahora la pregunta es, ¿cuántos han pasado por situaciones? Aleluya. Todo el mundo pasa por situaciones, pero hay una gran diferencia en tener el Espíritu con nosotros que estar solo en medio de esa situación. Amén. Porque le ayuda a tolerar. Nos ayuda a fortalecernos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aleluya. Ezequiel capítulo 36 del versículo 25 al 27, ¿verdad? El Padre es tan hermoso que siempre nos deja escrituras. Amén. 36. Aleluya. Porque para poder encontrar la verdad, lo aprendimos en el primer capítulo. Amén. Necesitamos los 3 testigos. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Ahí está el nacimiento del agua. Amén. Y seréis limpios de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos metidos, ¿verdad? Adorando imágenes de yeso, de palo, de piedra, y eso lo habla la Torá. Ídolos mudos que tienen boca y no hablan, oídos y no oyen, pies y no caminan, pero nosotros adoramos al Elohim vivo. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y sigue diciendo, esparciré sobre vosotros y seréis limpios de vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos mudos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, algo sensitivo. Amén. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Amén. Y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué significa eso? Que Él derramaría de su espíritu sobre su pueblo para que pudiéramos entender sus mandamientos, guardarlos, no caer en la letra, en la religiosidad. Así está la casa de Judá. Ellos no han recibido al Mesías, no han recibido el Ruach HaKodesh, por eso no pueden entender, amén, un ejemplo, lo que es guardar un Shabbat. Amén. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados solamente, o sea, ellos están acostumbrados solo a la letra, pero Shabbat, guardar Shabbat, Isaías 58 lo habla, por eso es que criticaban a Yahoshua, porque Yahoshua en día de Shabbat, ¿qué hacía? Sanaba a los enfermos, salía para allá, para acá, hacer el trabajo, la obra, porque 6 días se nos da a nosotros, pero un día es para hacer la voluntad de Él. Y el Espíritu es el único que puede interceder por nosotros para que nosotros podamos entender qué es un Shabbat. Amén. 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 No caer en la religiosidad. Amén. Proverbios capítulo 1, versículo 23. Volveos a mi reprensión. O sea, arrepiéntanse. He aquí yo derramaré de mi espíritu sobre ustedes. Y les haré entender mis palabras. O sea, ahí no nos está diciendo, volveos a mí. Cuando nos vamos a Él, nos arrepentimos y estamos con Él, Él abre nuestro entendimiento. Amén. ¿A través de quién? De su Espíritu. Si no, vamos a seguir allí sin entender la palabra. Por eso es la importancia de recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que te puede ayudar a interpretar correctamente las Escrituras, porque esa es su palabra. Acuérdense que la palabra es Espíritu y son verdad. Y la única manera de interpretarla es a través del mismo Espíritu. Amén. Por eso buscamos evidencias. Amén. Aleluya. ¿Usted cree que es importante recibir el Espíritu Santo? 5. El Espíritu del Santo nos redarguye y nos convence de pecado. ¿Usted sabe cómo es eso? Se lo acabo de decir hace rato. Así. Es la única manera que yo se lo puedo interpretar. Como la esposa. Que hermano, eso nos da cantaleta. Sácate la basura. Sácate la basura. Ya sácate la basura. Ya píntate. El reciclaje. Te recuerda todo. Hasta lo que pasó el día de la boda. ¿Te acuerdas? Que se te olvidaron los anillos. ¿Te acuerdas? ¿Ah? Entonces, así el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Nos recuerda constantemente cuando estamos haciendo las cosas mal, el Espíritu Santo está ahí
hablándonos. Mira, no hagas eso. Mira, el sabio ve el peligro y se aparta. Mira, porque él te cita la palabra, porque es el mismo espíritu. Te está diciendo, mira, apártate, este lugar no es para ti. ¿Qué haces tú aquí en este lugar? Este lugar no es para ti. Sal de aquí. Ah, pero si fuera la mamá o la esposa, déjame tranquilo. Y a veces le decimos al espíritu eso. Ya, búscate a otro. Yo no quiero servirte, búscate a otro. ¿Sí o no? Yo fui uno de esos. Como Jonás. Queremos salir corriendo al lado contrario. Amén. Juan capítulo 16, versículos 7 al 15, la versión interpretada. ¿Ok? Le voy a leer. Yo, ¿por qué hago la versión interpretada? Porque a veces hay unos trabalenguas allí traducidos que uno dice, ¿pero qué quiere decir? Entonces, por eso yo les hablo de la versión traducible, interpretada. Juan capítulo 16, versículos 7 al 15. Vamos a leer, dice: yo le diré a ustedes la verdad cuando me vaya. Derramaré de mi espíritu sobre ustedes y me serán testigos. El mundo será convencido de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creyeron en mí, de justicia porque no me recibieron y retorno de donde vine. Y ya no me verán más. Y de juicio porque cuanto el príncipe de este mundo, por cuanto el príncipe de este mundo fue hallado culpable. Amén. Yahushua ya lo derrotó, fue hallado culpable. Y tengo más para decirle, pero no podrán sobrellevarlo. Pero ojo con esto que voy a decir, porque esto fue lo que yo entendí a través del Espíritu. Pero cuando sean investidos de poder con mi Espíritu, serán míos. Y les daré a entender y conocer lo que es mío, guiados, amén, a mi verdad. Porque hablaré a sus corazones lo que quiero, porque otro no les hablará, sino yo mismo hablaré. Todo el que toma de lo mío entenderá y me glorificará, porque él mismo, Padre, se los revelará. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? No se lo reveló hombre, sino de una vez. A eso es lo que se refiere. Porque Yahushua mismo ha tomado de lo que es de él, porque él es el mismo Padre. Entonces dice, tomé lo que es de mi Padre y se lo voy a dar a ustedes, pero está porque es de lo mío, porque es el mismo. Entonces está diciendo, nosotros, por eso es que hay otra cita que dice que nadie puede entender la mente de Elohim si no tiene el espíritu de Elohim. Amén. Por eso Él nos revela las cosas por medio del Espíritu, porque tenemos esa mente, ese corazón, porque está el Espíritu de Él en nosotros. Esa es la importancia de recibir el Espíritu Santo, porque el que anda en el Espíritu, por eso, pero ojo con esto, hay que andar en el Espíritu para poder conocer, porque el engañoso es el corazón. Y muchas veces dice, el Padre me dijo, y es el corazón que se lo dijo. Y nos podemos equivocar, por eso hay que corroborar todo con la palabra. Amén, amén. Amén. Sí, amén. Sueño, percepciones, lo que sea, aquí en la palabra. Por eso es que el mismo Pablo dice en una cita diciendo, hasta el ángel de Satanás se viste como ángel de Elohim. ¿Sí o no? Hay que ser como los de Berea. Lo debería estudiar allí, que lo que nos están diciendo está aquí en la palabra por 2 y 3 testigos, con Torá, con profetas o con los apóstoles. Amén. Amén. Ahora, ¿qué les dijo Yahushua ante su partida después de resucitado? Hechos capítulo 1, versículo 4 al 9 dice, y estando juntos les ordenó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa. ¿Ves que es una promesa para todos? La cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu del Santo, con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Adonai, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él le dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que hemos puesto, o que he puesto, o que el Padre ha puesto en su sola potestad.
Pero recibiréis ¿qué? Poder. Pero recibiréis poder. Exactamente lo que acabamos de leer. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu del Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esto, viéndolos ellos, fue alzado y lo recibió en una nube y que le ocultó. Cuando ellos recibieron esto, esta instrucción, ya Josué había hecho un acto profético. Vamos a ir al libro de Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículos 22 al 23 dice: y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: reciban el Espíritu del Santo, o el Espíritu Santo. A quien remitiere los pecados les serán remitidos, a quienes les retuviereis les serán retenidos. O sea, les sopló. Ellos no recibieron en ese momento. Ese soplido vino después, el día de la fiesta. Vamos a ir a Hechos capítulo 2. Amén. El versículo 1. Hechos capítulo 2, versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos, y de repente vino del cielo como un estruendo, como un viento recio. ¿Qué les parece? Y fueron llenos del Espíritu Santo. Bueno, antes de que ese viento cayera, ¿qué hizo Yahoshua? Lo sopló. De lo físico a lo profético. Por eso es importante hacer actos proféticos. Pero no se queden con el misticismo. Los actos proféticos pueden caer en misticismo. Tengan mucho cuidado con eso. Simplemente haga actos proféticos y ore por ellos. Amén. 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 Quiero mi casa, mi corazón limpio, Padre. Comience por su cuarto. Limpie su cuarto y ore. Padre, así como tengo mi cuarto de limpio y ordenado, quiero que lo hagas en mi corazón. Son actos proféticos. ¿Están escuchando, jóvenes? Uy, pero que usted entre a ese cuarto y ese reguero por todos lados de pantalones. Uy, no, y apenas abre la puerta ese olorcito. Amados, el Padre se pasea por el campamento. El Padre se pasea por su casa. Amén. Tenemos que empezar. Hermano, si hay algo que usted no está usando, sáquelo de su vida. Porque el Padre no puede llenar. A veces tenemos una camisa 25 años de recuerdos. Saque eso de su vida. Saquémoslo, amados. Esos son actos proféticos. Amén. Amén. Quiere que su hijo lo ame. Dígale usted: te amo, hijo. Te amo, hijo. Practique no solamente con palabras, con hechos. Y el amor del Padre también va a venir sobre su vida. Amén. 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 Tiene sentido, ¿verdad? Lo que estamos hablando. Es por ello que los actos proféticos son importantes si le ponemos acción. Amén. Ahora, si no fuera importante recibir el Espíritu Santo, Pablo no estaría pendiente. Lo primero que Pablo preguntaba era: ¿recibiste el Espíritu Santo? Así pasó con los discípulos de Juan, en Hechos 19, eso lo leímos, ¿verdad? Lo primero que hizo fue: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Él no preguntó: ¿ya te circuncidaste? No. ¿Recibiste el Espíritu Santo? Y nosotros tenemos que estar muy diligentes con eso, amados. El que no tiene el Espíritu del Santo tiene que procurar con diligencia, amados. Eso es un trabajo que lo tiene que hacer usted. Si no tenemos... Y anhelarlo, pastor. Exactamente, y para allá vamos. Porque a la verdad, mire, la receta que Pedro, porque no solamente Pablo, Pedro da una receta del verdadero discípulo. Amén. ¿Te quieres saber cuál es la receta del verdadero discípulo? Amén. Eso está en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Vamos a leerla. Ustedes, vosotros, como quiera decirle,
ustedes también poniendo toda diligencia. Toda diligencia. Esfuerzo. Amén. Por esto mismo, añadan a vuestra fe, porque si ya creemos, no es que solamente con creer basta, porque hasta los demonios creen. Pero tenemos que añadir a nuestra fe, número 1, poder. Virtud es poder. Rúa, espíritu. Amén, para que vengan esos dones espirituales. Eso es lo que es la virtud, amados hermanos. Y luego, no te quedes con el poder, porque hay gente que, wow, tienen dones espirituales, pero carecen de conocimiento. Entonces necesitamos también, porque hay gente que se agarran de las palabras que Pablo dijo, oh, no, porque la letra mata, envanece. No, ya un momento. Que ya vimos el poder, pero un nuevo, o sea, que no tiene conocimiento, entonces su fe se puede perder porque la puede estar guiando mal. Amén. El conocimiento es poder también. ¿Sí o no? Para poder guiar. Entonces seríamos ciegos guiando a otros ciegos. Podemos estar haciendo muchos milagros, pero mire lo que le dice en Mateo 7. En tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos, bueno, pues, ¿qué no hicimos? ¿Y qué le dice el Padre? Yo no los conozco. Violadores de mi ley. Y el pueblo perece por falta de conocimiento. Así que el conocimiento también. Entonces, fíjese, a la fe, ¿qué le vamos a añadir? Poder. Al poder, conocimiento. Porque si no hay conocimiento, ese poder se puede perder. Al conocimiento, ¿por qué dominio propio? Para que no te envanezca. Ahí está lo que Pablo dice, dominio propio. Usted no puede andar inflado creyendo que se la sabe toda, humillando a todo el mundo, que es lo que está pasando hoy día. Hay gente que ya sabe 4 cositas y quiere humillar al que no sabe. No, el conocimiento no es para humillar, es para guiar a otros. ¿Y sabe por qué se vuelven soberbios? Porque no hay rúa en ellos. Porque el rúa es el que lo mantiene a uno humilde. Tiene sentido lo que estamos hablando, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, y al dominio propio, paciencia. El crecimiento va poco a poco como la luz de la aurora. A veces le estamos pidiendo a personas que están muy nuevas que ya sea pastor. No, hemos cometido ese error. Por eso habla de la ligereza, de imposición, de autoridad. Amén. A la paciencia, misericordia, piedad. Amén. Tú también tienes que tener, ¿verdad? Así como tuvo paciencia Elohim contigo, el pastor contigo, de tu crecimiento, también tienes que tener paciencia con los demás. Y luego, a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Adonai, Yahoshua, el Mesías. Amén. Ahora, qué interesante. ¿Cómo se recibe el Ruach HaKodesh? Bueno, es muy sencillo. Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 9. Porque los Gálatas habían recibido el Espíritu Santo. Y Pablo se lo está recordando cómo lo recibieron. Y luego cayeron en altivez. ¿Sí? Porque olvidaron las cosas del Espíritu, ser humilde. Empezaron a añadir conocimiento y el conocimiento los mató. Porque dejaron de hacer la justicia, aplicar la justicia y a envanecerse en la carne. Por eso Pablo le habla a los Gálatas diciendo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Yahoshua ya fue crucificado? Esto solo quiero saber de ustedes, ¿recibieron el Ruach HaKodesh por las obras de la Torah o por el oír con fe? Ahora, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Por fe. Hermano, la fe es algo que usted no puede mirar. Solo tiene que creer. Mire, la fe
se lo voy a decir con un solo modelo, David. De verdad, David no sabía mucho de pelear cuando se enfrentó con Goliat. Era un muchacho inexperto. De hecho, Saúl trató de decir, mira, aquí está, de disfrazarlo con toda la armadura y la cuestión. Pero quiere que le diga algo, David. Dijo, no, yo no puedo ni caminar con esto. David derrotó a Goliat porque él sabía en quién creía. Amén. Amén. Y así es la fe. La fe te hace recibir lo que tú deseas porque es una seguridad en ti de lo que crees. Y creemos que nuestro Elohim es bueno y Él derrama de su espíritu a quien se lo pide incesantemente. Por eso dice el versículo 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el espíritu, ahora terminan en la carne. Amén. Porque muchas veces solamente queremos guiarnos por lo que vemos, como Tomás. Si yo no veo, yo no creo. ¿Y qué le dijo Yahoshua? Tomás. O sea, no seas incrédulo. O sea, porque ves, ahora sí crees, ¿verdad? Dice, no, porque si yo no veo el hueco ahí en el costado o sus manos clavadas, yo no creo. Y a veces estamos así. Muchas veces todos nosotros hemos fallado en la fe. Creemos, pero estamos dudando. Y el que duda es como las olas del mar. Van y vienen. Por eso recibimos milagros de vez en cuando, porque no estamos con la fe firme. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del regalo de Yahweh, que está en ti por la imposición de mis manos. O sea que Pablo tenía el don de que cuando ponía las manos, recibían el Ruach HaKodesh. Porque no nos ha dado el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Ojo con esto, Elohim quiere que dependamos de Él, porque todo regalo y don viene de lo alto. Así lo dice Santiago, Jacob, en el capítulo 1, versículos 17 y 18. Vamos a leerlo, Santiago, capítulo 1, versículos 17 y 18. Así que no te aflijas si no hay quien no tenga el don para imponer las manos y que tú recibas el Ruach. Tú puedes buscarlo directamente de lo alto. Dice, ¿qué dice? Santiago 1, 17 y 18. Toda buena dádiva, o sea, todo buen regalo y todo don perfecto desciende ¿de dónde? Así que el Ruach HaKodesh viene ¿de dónde? Del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él lo hizo con los antiguos, también lo puede hacer hoy, porque Él es el mismo. Ayer, hoy, por los siglos. Él de su voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Interesante, ¿verdad? ¿Qué es lo que más necesitamos hacer para recibir el Espíritu del Santo? Bueno, Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Yahoshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Alguna vez ha tenido sed? ¿Qué es capaz de hacer si tiene mucha sed? Buscar el agua. Daría todo lo que tiene para saciarla. Usted puede tener todo el dinero del mundo, pero si no tiene agua para beber, lo daría por beber agua. ¿Sí o no? Pero el que tenga sed, o sea, ¿de verdad tiene sed? Ven a mí. No hay otra forma de recibir el Espíritu Santo. Es ir a Él. Y si hay sed, hay que buscarlo a Él, porque muchas veces dedicamos 8 horas al día para un trabajo y recibir un cheque a la semana. ¿Cuánto tiempo estás dedicando para ir a Él para recibir el Ruach HaKodesh? Así se la estoy poniendo de sencillo. Amén. Hay que buscarlo. Amén.
Hay gente que lo ha recibido en el trabajo porque están deseosos. Ahí yo he escuchado testimonio. Mi hijo Michael lo recibió dentro de una nevera porque él trabajaba allí, un freezer. Y él dice que allí se está, imagínense, un refrigerador es temperatura congelante, ¿verdad? Porque hay comida y todo eso. Él estaba trabajando y él se estaba quemando cuando lo estaba recibiendo. Él sentía un fuego, ¿sí o no? Fue así, una alegría, un fuego. Sentía algo muy caliente. Estaba temblando. Y estaba temblando, ahí está. Ahora, interesante. Esas son las cosas que Elohim hace. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua. Entonces, el Espíritu Santo empieza dentro de uno, como río, como algo. Por eso hay personas que ríen, lloran, lo que sea, porque es una corriente que hay. Hay unos que se ponen como caliente, porque es un fuego también. O sea, es muchas manifestaciones. Amén. ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? Por eso el apóstol Pablo dice, aviva el don del fuego. Aviva el don, el regalo del fuego del Espíritu del Santo. Porque hay que avivarlo. Porque si no se aviva con la palabra, en la oración, en ayuno, en consagración, si no se aviva, no pueden fluir los dones. Porque todo fluye de allí. Todo parte de allí. Amén. Lucas capítulo 11, versículo 9 al 13. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer esta escritura de pie. Y yo les digo, pedid y se les dará. Busquen y hallarán. Llamad y se os abrirá. Miren todo lo que está diciendo. Pidan, busquen, llamen. Otras versiones dicen, griten. ¿Sí? Giman. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que clama, se le abre. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si le pide un pescado, en lugar de pescado, le va a dar una serpiente? O si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo, a quien se los dé? O sea que no hay excusa. Solamente hay que creer, pedir. Si crees, comienza a pedir. Yo creo, pida. Llame, toque con diligencia. ¿Tiene sed del Espíritu Santo? Entonces comience su búsqueda, porque Él dice, el que tenga sed, vengan. Tropiezos, sí, vas a tener muchos tropiezos. Dudas, sí, van a haber muchas dudas. Por eso mucha gente no lo ha recibido. Porque se recibe por fe. Y la fe es algo que usted no ve con sus ojos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el Ruach HaKodesh, usted no lo va a ver. De hecho, por eso se dice que es como paloma. Porque cuando una paloma está descendiendo en un sigilo, usted ni la siente. Ya la tiene al lado. Amén. Entonces, también la puede escuchar cuando quiere revolotear. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo cuando se quiere hacer sentir, revolotea. Pero cuando no quiere que lo percibas, ahí está callado. Amén. Y Él está aquí ahorita. Aquí está ahorita. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle, Padre, usted lo puede recibir en cualquier lugar. Para Él es indiferente. En la casa, en el trabajo, en la calle, manejando,
en la congregación, donde quiera, porque para Él no hay problemas. El problema somos nosotros. Amén. Vamos a pedirle, Padre,